el siguiente invitado que tenemos. Flower Rodríguez, él es de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Energía. Él es el presidente, si no me equivoco. Don Flower, bienvenido. Gracias, Camilo. Aura, muy buena tarde. Gracias por esta invitación. Listo, Flower, pues obviamente hay muchas preguntas alrededor de toda esta situación que se generó ayer y yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole qué nos dice precisamente este terremoto sobre la actividad tectónica de Colombia. Bueno, vivimos en un país sísmicamente activo. Esa es la principal conclusión que nos muestra este terremoto. El Servicio Geológico colombiano diariamente monitorea alrededor de 80 sismos, poco más de 2.500 al mes. Eso da cuenta del territorio geológico que habitamos y del territorio sísmicamente activo que ocupamos. Ahora bien, el terremoto que ocurrió ayer de manera particular pues fue un terremoto de una magnitud muy importante, lo que significa que liberó cantidades de energía enormes. Y la profundidad a la que ocurrió, un poco más de 100 kilómetros, hace que también sea un terremoto muy interesante desde el punto de vista académico y científico, porque se ubica en la zona de subducción que está en la región del Pacífico, donde la placa Nazca subduce por debajo de la placa Suramérica. Digamos, es común que este tipo de terremotos ocurran allí. Este en particular es muy interesante porque está ocurriendo mucho más profundo de lo que es, digamos, la zona de interacción entre las dos placas. Y eso le dio una connotación importante, un poco en referencia a lo que mencionaba Aura, por qué se sintió tan fuerte, porque además se sintió tan lejos, digamos, hablando en distancias horizontales. La magnitud hace que se libere demasiada energía, pero la profundidad también hace que tenga mucho espacio en el subsuelo para que las ondas, digamos, viajen y puedan recorrer distancias importantes. Eso, digamos, explica un poco por qué lo sentimos acá en Bogotá, pero también por qué se reportaron el movimiento, por ejemplo, en Venezuela, en Panamá y en algunos otros departamentos y municipios. Por supuesto, los municipios más cercanos y los cascos urbanos más cercanos al epicentro, pues son los que hemos visto más fuertemente afectados, y esto muestra también pues la vulnerabilidad de nuestros territorios y de nuestras ciudades. Flower, yo le voy a hacer una pregunta que yo creo que tenemos todos los ciudadanos de a pie, y es, ¿hay alguna razón por la que, digamos, el terremoto de Venezuela y el nuestro estuvieron con un periodo no tan lejano? O sea, una vez ve que esos terremotos son, no sé, cada 6 meses, cada año, pero son dos territorios, dos países que están muy cerca, estamos viviendo tragedias muy similares en un periodo corto de tiempo. ¿Hay alguna explicación científica detrás de eso? Digamos que la única explicación es que ambos países estamos, digamos, construidos sobre territorios sísmicamente activos. Más allá de eso, no hay una relación directa entre la ocurrencia del uno y del otro. De hecho, digamos, el mecanismo que originó el terremoto o esa dupla de terremotos en Venezuela es un mecanismo muy diferente en una región geológicamente diferente a la del Pacífico nuestro. El terremoto, la dupla de terremotos que ocurrió en Venezuela incluso fueron más someros. Eso también hace o explica un poco la intensidad, digamos, en superficie y por supuesto los daños que se presentaron. En nuestro caso, el terremoto responde nuevamente a esa interacción de las placas tectónicas, a una zona de subducción, se da mucho más profundo. En Venezuela estuvo del orden de los 10 a 20 kilómetros, acá estamos hablando de 100 kilómetros de profundidad, así que podríamos decir que es mera coincidencia, pero también podríamos decir que responde a territorios que son sísmicamente activos. Hablemos de la duración, Flower. Mucho se ha hablado sobre esto. En un principio se habla que fue de 45, 47 segundos. Incluso hay otras personas, pues claramente en este tipo de eventos, pues... 4 minutos. Para mí, yo sigo dicen, insistiendo que fue 4 minutos. Eso fue eterno. De verdad. Dicen que es demasiado tiempo, pero lo que yo tengo entendido es que eso no es fácil de medir, especialmente porque las estaciones que miden este tipo de situaciones están obviamente distribuidas a lo largo y ancho del país, y de acuerdo a esa distancia pues se mira el tiempo. Pero yo quisiera que nos explicara cómo se puede medir esto, si es posible o no, y esto qué nos dice la duración de un terremoto. Claro que sí. Esa respuesta la podemos ver desde varias ópticas. Una, desde cuánto tiempo lo sentimos las personas, ¿listo? Dos, desde cuánto tiempo lo registraron los instrumentos que Camilo mencionaba hace un momento.
y 3, desde cuánto tiempo efectivamente duró, digamos, el movimiento, la ruptura que generó el sismo. Lo que el Servicio Geológico Colombiano ha venido mostrando es que los instrumentos que estuvieron más cercanos al epicentro registraron un movimiento de entre 90 segundos y 2 minutos. Por supuesto, en la medida en que las ondas viajan, imagínense ustedes que tiramos una roca en el agua y empezamos a ver esas onditas moverse, ¿cierto? Es un buen análogo para explicar cómo esas ondas viajan en el subsuelo, van llegando unas primero que otras. Unas son más rápidas, se sienten un poco menos, otras son más lentas, se sienten más fuerte, y otras son más superficiales y también agregan, digamos, unas características al movimiento. Dicho esto, pues por supuesto la percepción cambia dependiendo de dónde estemos y cambia dependiendo del terreno sobre el cual estemos parados. Hay unos terrenos que nosotros llamamos, por ejemplo, rocas duras, que hacen atenuar la señal sísmica, entonces se siente menos. Pero, por ejemplo, en la sabana de Bogotá nosotros tenemos unos suelos blandos, digamos, no consolidados en su mayoría, que lo que hacen es amplificar esas frecuencias de la señal sísmica, y por eso, digamos, explica un poco el por qué tuvimos esa sensación de que fue un sismo muy fuerte, pero también de la duración que, por ejemplo, Aura estaba mencionando, que para ella fue eterna. Voy a hacerle una pregunta muy honesta, Flor. ¿Entre uno más sepa de terremotos, menos nervioso es? O sea, ¿usted es nervioso? ¿Usted le dio susto? Yo tengo que aceptar que como buen geólogo pude disfrutar mucho este terremoto, porque ¿Cómo así? O sea, empezó el terremoto y usted empezó a pensar en todo lo que estaba pasando. Sí, de hecho nosotros estamos entrenados para distinguir un poco, por ejemplo, cómo llegan esos diferentes tipos de onda, y en la medida en que uno los va sintiendo, los va identificando. Pero más allá de eso, por supuesto, mi principal trabajo fue guardar la calma y construir calma en el interior de mi familia, porque me encontraba en mi hogar en ese momento. Así que fue una mezcla de sentimientos. Por supuesto, fue algo emocionante, porque como ustedes, yo también lo sentí, lo experimenté no solo en intensidad, sino en duración, pero también, digamos, tratando de guardar mucho la calma y de seguir algunas instrucciones para salvaguardar a mi familia en el interior del hogar. Bueno, o sea, digamos que Colombia no ha sido el único territorio en donde se han presentado estos eventos, ¿no? Obviamente nosotros, como usted lo ha mencionado, somos un territorio sísmicamente activo, pero por supuesto también se presentaron en Venezuela, en México y en otros países. Yo quisiera preguntarle si existe alguna relación con esto, o sea, que tiemble, digamos, seguido en varias zonas del mundo, y si tiene que ver algo con el denominado cinturón de fuego. Pues definitivamente todas las ciudades y los centros urbanos que estamos ubicados en el cinturón de fuego, que es este gran anillo, digamos, que se forma especialmente del lado occidental de Sudamérica y de nuestro país, que se produce por esa zona de subducción. La subducción es una interacción de las placas tectónicas, se están estrellando una con la otra, y una de ellas, que se llama la placa Nazca, que viene del occidente, empieza a pasar por debajo de la otra. Entonces ahí abajo empiezan a generarse estos terremotos por esa interacción. Esto es muy común entonces a lo largo de ese anillo de fuego del Pacífico, como es denominado, pero no necesariamente porque las ciudades estén ubicadas en ese anillo de fuego, los sismos están conectados entre ellos. No funciona de esa manera. Digamos que cada sismo tiene un mecanismo que lo origina, que es importante entenderlo. Por eso el trabajo fundamental que debe hacer el Servicio Geológico Colombiano en nuestro país para recopilar no solo la información que nos brindan los instrumentos, sino para hacer presencia en el territorio y evaluar, digamos, con información directa todas las afectaciones, pero también los potenciales riesgos que puedan, digamos, desprenderse del movimiento. Don Luis lo mencionaba ahorita, en la región del Chocó, digamos, no solo estamos expuestos pues a estas características del terremoto. El problema no es solamente el terremoto en esta región, es la vulnerabilidad previa, digamos, del territorio, es las dificultades de acceso, las dificultades de energía. La gobernadora, por ejemplo, ha dicho que no tienen maquinaria. Entonces, todo esto, pues digamos que confluye y debe evaluarse de manera puntual. Pero todos esos terremotos responden a una zona de interacción
de dos placas tectónicas, pero no necesariamente están conectados entre ellos. Ok, Flower, antes de despedirlo, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad simplemente para que usted nos dé 3 tips rápidos cuando pasan estas emergencias. Uno que sí o sí debe hacer y que definitivamente uno no debe hacer. 3 tips rápidos para cerrar. Bueno, el principal para mí es conservar la calma. La calma salva vidas. ¿Listo? Yo sé que nos ponemos nerviosos, yo sé que a veces es impresionante por el movimiento, por la hora en que ocurra, pero digamos, creo que es la mejor herramienta, conservar la calma, evaluar nuestro entorno, si estamos dentro de un apartamento, casa o dentro de las oficinas, evaluar lo que hay en nuestro entorno y tratar de ponernos, digamos, en un espacio seguro, evitando que cualquier cosa o elemento pueda caer encima de nosotros. Lo segundo, digamos, una vez pasa, pues nuevamente es evaluar ese lugar donde estamos, hacer la evacuación correspondiente cuando sea necesario, pero quizás uno que también es muy importante es no difundir información que no es veraz. Precisamente, yo sé que ya vamos a terminar, pero esto es muy importante, además porque las noticias falsas proliferan y sobre todo entre los círculos familiares. Últimamente lo que circula es que se van a presentar muchas réplicas, que van a ser más fuertes. Que además que uno esté listo para entender si llegan o no, y eso es imposible de predecir. Entonces es imposible de predecir. Entonces yo quisiera que desde el punto de vista obviamente experto y científico, pues usted nos diga que, claro, digamos que se pueden mitigar y se pueden, digamos, hacer una prevención, pero no se puede como un sombrero mágico y sacarlos. Mañana va a haber, no sé, 2, 3, 4 réplicas. Entonces para que nos explique eso de una manera clara. Así es, Camilo. La respuesta es muy concreta. No podemos predecir la ocurrencia, tiempo, lugar, magnitud de un terremoto. ¿Okay? No hay todavía un método científico que nos permita predecir la ocurrencia de los terremotos. Hay herramientas como la herramienta de Google que funciona como una alerta temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los dispositivos que estén muy cerca del epicentro donde ocurre el terremoto empiezan a acelerarse y se genera esa señal que en la medida en que nosotros estemos más lejos del epicentro, pues va a llegar, digamos, con un tiempo de antelación mientras llegan las ondas. Pero para eso, digamos, es fundamental construir una cultura del riesgo en nuestro país, reconocer que la geología es un conocimiento y un activo estratégico de la nación y que debe ponerse al servicio de la gente, porque no basta con que recibamos una alerta temprana de 30, 40 o 50 segundos. Debemos saber cómo actuar y para eso tenemos que hacer mucha pedagogía nacional, tenemos que hacer evolucionar nuestros simulacros a unos ejercicios en donde el ciudadano sea consciente del territorio geológico que habita y que sepa cómo actuar, aprovechando, por supuesto, esas herramientas tecnológicas que, como les digo, son alertas tempranas. De ninguna manera adivinan o predicen cuándo va a ocurrir un terremoto. Bueno, pues es Flower Rodríguez de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por aclararnos también tantas dudas que en medio de toda esta situación en la que uno a veces no sabe cómo ni qué pensar, qué creer, pues usted es un faro de luz en medio de esta situación. Muchísimas gracias. Aura, Camilo, con mucho gusto y estoy al servicio de ustedes y de todas las personas que nos siguen. Muchas gracias. Aura, bueno, muy importante toda la información que nos dio el experto y el mensaje obviamente es que quienes nos están viendo entiendan que Colombia es un país sísmicamente activo. Para que se hagan una idea, en promedio hay más o menos 2.000 sismos al mes en Colombia. Claro, no lo sentimos todos porque son muy profundos y no lo sentimos, pero claro, digamos, ya cuando pasa lo que sucedió el día de ayer, pues es otra cosa, pero entonces es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Además, pues porque, claro, suceden este tipo de eventos y las noticias falsas se disparan. Claro, por WhatsApp, ¿no? Particularmente, que es un canal donde se difunde mucha información que hay que de verdad coger con pinzas, más en situaciones como las que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Ahora, señor. Ya vamos con nuestra periodista de política para que nos explique las noticias de la emergencia. Perfecto. Pero antes de eso, yo quisiera contarle, porque acaban de llegar unas cifras que nos comparte la diócesis de Quibdó, que lamentablemente tenemos que reportar, y es el obispo de Quibdó, Monseñor Winston Mosquera, informa que según un reporte preliminar han fallecido lamentablemente 14 personas y más de 120 personas han resultado afectadas en el departamento de Chocó. Entonces, pues la situación
sigue compleja, son cifras que no quisiéramos dar, pero nos toca para reportar. 14 personas fallecidas, entonces hasta el momento es el reporte que se tiene desde el Chocó, que es la cifra que nos acaba de dar Camilo. Nosotros, para continuar con esta transmisión, y ya por supuesto más adelante vamos a seguir hablando de estas cifras y de estos datos que tenemos a esta hora de la tarde, pero antes de ir con eso, Camilo, yo quisiera darle el paso a Laura Peralta, porque desde ayer hemos visto al presidente de la Espriella pues muy activo, viajando a los sitios que han sido principalmente afectados por este terremoto, y hoy no ha sido la excepción. Así que, Laura, adelante, cuéntenos un breve resumen de qué ha hecho el gobierno nacional hoy, cómo está el tema de las ayudas, qué han anunciado, además de lo de la declaratoria de emergencia económica y social. Laura, adelante. Bueno, hola Aura, hola Camilo, también un saludo muy especial y solidario con todas las personas que se conectan hasta ahora, también con las personas que han resultado afectadas por este terremoto tan trágico y del cual nos estamos recuperando. Pues bueno, usted lo decía ahorita, el presidente Abelardo de la Espriella ha estado viajando a varias de las zonas. Ayer lo vimos en Quibdó, dijo que él quería ir primero al Chocó porque tiene Colombia una deuda histórica con esta región y que por ello quería priorizar la ayuda para este territorio. Allá anunció pues varias medidas como unos alivios en arriendo, pero hoy también lo hizo desde Pereira y Manizales, también desde Armenia. Hoy el presidente ha estado en el eje cafetero y desde allá también ha anunciado varias medidas. Por ejemplo, si usted es una de las personas que resultó afectada, si su familia está afectada por el terremoto, puede ir ya mirando y hablando para que solicitar las ayudas que hay. Hay varias. Entre esas están unos subsidios de arriendo y también se está exonerando a las personas en el pago de los servicios públicos por los próximos 3 meses. Entonces, lo que tiene que hacer usted es ir preguntando con su alcaldía, con su gobernación, cómo van a hacer estas medidas y por supuesto pues el gobierno va a ir dando más detalles frente a ello. De la Espriella empezó hoy su recorrido en Pereira, ya estuvo con el alcalde Mauricio Salazar, también estuvo con el gobernador, vio cómo está la situación, se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien es el que fue enviado especialmente a Pereira. Él dio un reporte de más o menos 100 personas fallecidas. Y ahora, Camilo, algo también que decía él que es muy importante, y es que los estudiantes entraban hoy. Decía el ministro del Interior, si el terremoto hubiese sido hoy, quizá la tragedia hubiese sido mayor porque hay 60 colegios afectados, 60 colegios que han caído, que tienen unas graves afectaciones y que pudieron pues generar graves heridos. Entonces él decía, afortunadamente los colegios entraban hoy, por supuesto están suspendidos, hay toque de queda en Pereira, en Manizales también, pero pues Pereira es una de las ciudades más afectadas y con la cifra más alta de personas fallecidas y heridas y también desaparecidas. Se espera que Abelardo de la Espriella regrese hoy a Bogotá y le cuento por qué. Regresa hoy porque es importante que se dé una posesión, la posesión del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que será el señor David Santiago Tamayo. Es decir, esta emergencia... Es muy importante, ¿no? Para pues todo lo que está sucediendo. Sí, claro, es que esta emergencia acogió al país sin un director en propiedad. O sea, el gobierno de la Espriella apenas estaba firmando decretos, haciendo sus nombramientos de los ministros y no tenía nadie para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la encargada de coordinar todas las ayudas, de hacer las contrataciones para la atención de las emergencias. Entonces, ¿cuándo se tiene previsto que lo posesione? Se espera que sea hoy, eso es lo que dicen desde el equipo del presidente, también lo dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, que la posesión se adelante hoy, quién sabe a qué hora realmente, porque es inmediatamente llega el presidente de la Espriella a Catam, de ahí se va a algún despacho a nombrar en propiedad a esta persona. Esta emergencia, pues sí, no había un funcionario del gobierno de la Espriella, pero sí estaba Javier Pava, que es el director encargado que fue nombrado por Gustavo Petro, el expresidente Gustavo Petro, y quien ha tenido que atender esta emergencia con el equipo de la Espriella a toda velocidad. Pero también, sí. Yo quisiera hacerle, dos preguntas. Tiene que ver con el tema de la emergencia económica y social. Estamos hablando en futuro, ¿no? Declarará. Sí. ¿Esto cuándo se tiene pensado que ya quede en firme? Y lo otro es, si nos puede explicar en qué consiste, digamos, esta declaratoria para que quienes nos estén viendo entiendan la magnitud de esta decisión,
y a pocos días de que Abelardo se haya posicionado como presidente. Sí, Camilo, pues a Abelardo le tocó iniciar con algo muy complejo y por supuesto entonces busca estas medidas. Son dos las medidas que él anuncia y que anuncian sus ministros. La primera es la declaratoria de desastre nacional. Todos los ministros concluyeron que sí, que se trata de un desastre de una magnitud tal que debe ser considerada desastre nacional, lo que permite mover algunos recursos, que se pueda hacer contratación directa sin necesidad de licitaciones y que se puedan tomar medidas excepcionales que bajo otras condiciones pues no se podría. Y esto tiene un tiempo, son varias semanas las que tiene el presidente Abelardo de la Espriella para ir haciendo varias medidas y tomando varios rumbos, ¿no? Y la segunda decisión que él tomó o que anunció hoy el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es que se va a declarar la emergencia económica. Esto con el objetivo de buscar recursos. Recordemos que el país está en medio de un déficit fiscal, no hay mucho dinero y pues llega una catástrofe de esta magnitud. Ya varios países han anunciado que hay ayudas, Estados Unidos entre esos, CAF también anunció una donación importante para atender esta emergencia, pero lo que permite esto que anuncia el ministro de Hacienda es que se podrán ordenar nuevos impuestos a todos los colombianos. Se podrían poner algunos impuestos nuevos para que entre todos, por supuesto, nos ayudemos y tomar medidas excepcionales. Esas son las medidas que tiene, pero no son las únicas. También hay otras porque se va a postergar la fecha de declaración y pago de impuestos de renta. Es decir, se va a postergar por un mes para que todas las personas tengan ahí como un alivio, una espera para declarar y pagar el impuesto de renta. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por ese reporte, esa explicación también de lo que implica esta, que yo creo pues es una de las primeras grandes decisiones que toma ya el presidente de la Espriella, ya formalmente pues a cargo. Su posesión fue hace menos de, eso fue que el viernes, han pasado 4 días, es decir que son de estas primeras decisiones que ya conocemos, obviamente después de esta emergencia que está atravesando Colombia. Laura, muchísimas gracias por ese reporte, usted siempre muy pendiente de lo que está haciendo el gobierno nacional, ahí seguiremos muy atentos de sus reportes. Camilo, gracias, yo le cuento Laura, que a esta... Gracias, Laura. Yo le cuento que a esta hora, otro de los reportes que tuvimos hoy fue el de medicina legal, esto para que ustedes estén pues en conocimiento de cómo está la situación hoy, un día después de este devastador terremoto. Medicina legal ya logró confirmar la identidad de 22 de las víctimas fatales de este terremoto. Tenemos reportes ya, medicina legal, logró identificar a personas en Cali, también en Manizales, por supuesto también en Pereira. Mencionaban en los reportes que hemos tenido en nuestro portal que debido a las afectaciones que se presentaron de infraestructura en la sede de Cali, pues ha habido funcionarios del instituto que se han trasladado temporalmente a municipios como Palmira y Tuluá para poder encontrarse con otras personas que pueden tener las capacidades de hacer estas identificaciones, pero hasta esto, Camilo, viene siendo un proceso muy complicado en medio de esta tragedia porque, como ustedes lo vieron y pues todos hemos sido testigos desde ayer, hemos tenido muchas afectaciones que también impiden es que este trabajo se haga pues de una forma rápida, digamos que como todo el mundo pues esperaría, y sobre todo las familias, que yo creo que son quienes más están esperando respuestas. Ahí estamos viendo los nombres, lamentablemente son noticias pues que Camilo no nos gusta dar nunca jamás en la vida. Yo creo que nos habíamos imaginado estar en una transmisión como esta el día de hoy, pero bueno, Medicina Legal ya nos está entregando estos reportes en este 11 de agosto, un día después de la tragedia. Y por supuesto que es información que ustedes pueden encontrar en eltiempo.com, en todas nuestras plataformas. Si usted está buscando algún familiar, que también es un proceso que hemos hecho y que usted ha liderado ahora desde redes sociales, en búsqueda también de las personas que aún no se han podido encontrar, ¿no? Y que están desaparecidas. Usted, precisamente, hay un caso que está sonando mucho, el de un periodista que está buscando a su papá precisamente en Cali. Historias como estas, pues, están ahondando y están creciendo, que la idea es que por supuesto los encontremos, y para eso estamos nosotros, para que se transmita y se difunda ese mensaje. Y usted ha hecho un trabajo muy importante en redes sociales para buscar a estas personas. Pues Camilo, hemos abierto todas nuestras redes sociales para que nos envíen esos reportes, esas imágenes que tengan de sus familiares que están buscando con esos números de contacto. Y digamos que en medio de todo, Camilo, yo sí quisiera contarles que hemos recibido pues noticias alentadoras en medio de estas búsquedas. Por ejemplo, 2 de las personas que incluimos en nuestras publicaciones de hoy fueron
fueron encontradas, fueron halladas con vida. Digamos que son noticias que en medio de esta situación pues nos llenan de esperanza, y a nosotros por supuesto que nos alegra mucho cuando ya nos empiezan a contar, oiga, de esa persona que usted reportó ya la encontramos, muchísimas gracias. Para eso están los canales digitales del Tiempo. Por favor, no duden en enviarnos esas imágenes, las estamos recibiendo a través de los mensajes directos de Instagram. Y noticias como esa, Camilo, varias hoy, ¿no? Yo creo que también es bueno hablar de eso que nos está llenando de esperanza en medio de esta situación difícil. Me deja antes dar un reporte que acaba de llegar. Yo sé que vamos a hablar de las noticias positivas. No, claro, minuto a minuto. Acaba de llegar una actualización del Servicio Geológico Colombiano sobre las réplicas, ¿no? Y como ustedes escucharon ahorita al experto, pues estas réplicas, pues necesariamente suceden porque la Tierra se está acomodando después de lo que sucedió. Entonces, en el último reporte que precisamente acaban de mandar del evento pues sucedido el 10 de agosto con el epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, con una magnitud de 7.4, hasta las 6 de la tarde de hoy se han presentado 106 réplicas, y de estas 8 con magnitud mayor a 3 y una con magnitud mayor a 4. Entonces esto pues, es importante para que pues, datiemos y veremos cómo se está presentando la réplica. Nuestros reporteros que están en Pereira, Camilo, le cuento que esta mañana nos informaron, el video debe estar en nuestras redes sociales y bueno, ahí estamos en pantalla, estamos viendo en este momento uno de esos reportes de lo que usted nos estaba mencionando, Camilo, un evento sísmico de magnitud 3,6, si mis ojos no me fallan, 3,6 o 3,8, 3,6, ¿cierto? 3,6. Y les contaba que uno de nuestros reporteros gráficos que está en Pereira esta mañana alcanzó a registrar, porque en Pereira se sintió fuerte una de esas réplicas y pues obviamente hubo momentos de tensión y de susto nuevamente. Sin embargo, no ocurrió pues nada grave esta mañana. Ustedes bien saben que en Pereira siguen en estas labores de búsqueda y nuestros reporteros gráficos están allá también para traernos esta información minuto a minuto. Camilo, yo voy a hacer una ronda rápida de estas noticias que nos han llenado de esperanza un día después de este terremoto. Arrancamos con uno de los videos que hoy seguramente a ustedes le ha salido en su celular, pero es un video muy esperanzador, muy lindo además, de un grupo de enfermeras en Cali que sacaron a los bebés recién nacidos para poderlos seguir atendiendo a las afueras de los hospitales. Ustedes saben que los hospitales están ahorita pues en situaciones muy difíciles, sobre todo porque hay muchas personas que están necesitando atención y los hospitales ya no están dando abasto, pero bueno, este es un video también que nos llena de esperanza en medio de esta situación. Y que ojalá sigamos viendo imágenes como esas, ¿no? Porque claro, la mayoría también de las afectaciones que se han presentado ha sido a infraestructuras de servicios de salud. Y también pues obviamente también se puede presentar una gran afluencia de personas a estos centros y pues miren, aquí está prácticamente al aire libre pues atendiendo a estos bebés. Así es. Y Camilo, otras noticias esperanzadoras del día de hoy, los rescates. Yo creo, Camilo, y todos debemos coincidir en esto de que cualquier rescate que se realice hoy y de aquí en adelante es un milagro, porque una persona que lleva más de 24 horas bajo los escombros y que logra ser rescatada, pues realmente es un milagro y eso fue lo que sucedió hoy en Cali. Ahí, yo quiero que veamos ese video y lo escuchemos. Va pasando. Está contigo, Diana. Vamos por aquí. Bien, Diana. Estamos contigo, Diana, es lo que se escucha en esos videos. Aplausos, felicidad. Diana es una joven de 31 años que llevaba más de 24 horas debajo de los escombros y la lograron rescatar en Cali. Este rescate, si no estoy mal, lo hizo el equipo de bomberos de Bogotá. El alcalde Galán también lo destacó en sus redes sociales y bueno, es una noticia esperanzadora. También tenemos testimonio del papá, porque el papá estaba, por supuesto, muy atento a qué pasaba con la vida de Diana y aquí sus declaraciones. Pero vamos para adelante, ya lo más importante era mía y de aquí en adelante lo cuento con mucha familia y muchos amigos y a poquito salimos adelante. Lo más importante es eso, que ella se convierta en luz de esperanza para los demás. Sí, sí señor. ¿Qué mensaje dar usted como familiar de una de las personas que logra ser rescatada? No, dale gracias a Dios. Eso es que yo me imaginaba usted pensar cómo está su hija allá
que nos dijeron que estaba era como entre una pared y una puerta y arrodillada, o sea, sentada, pero ella yo creo que va con una fractura de brazo y no sé cómo estén las piernitas, pero como cuando salió yo la vi muy consciente y reconoció a la mamá, voy para allá a verla. ¿Y ella estaba sola? Con ella su felicidad, bienvenido a Noticias Caracol. Compartimos lo que usted está sintiendo en este momento. Hablemos un poquito de Diana. ¿Cómo es Diana, esa mujer guerrera que vimos salir en esa camilla? Diana es guerrera, es un ser tan hermoso, es muy deportista, yo creo que por eso le ayudó mucho. Una luz de esperanza, lo mencionaban en ese video y el papá pues por supuesto muy conmovido. Camilo, es imposible no emocionarse cuando uno ve estos testimonios de familias que logran reunirse de pronto cuando pensaban que no iba a ser posible. Bueno, son milagros que ya estamos viendo en nuestro país. Y por más milagros así. Ahora, y también es importante hablar, por supuesto, de los animales, quienes también sufren en este tipo de eventos y que también podemos ver de historias. Por ejemplo, ahora, ayer en la noche cuando sucedió pues este terremoto, las redes sociales se inundan de directos, especialmente en TikTok. Y por ejemplo, yo vi uno de cómo los perros rescatistas también son protagonistas al momento de encontrar, digamos, vidas. Y precisamente ahí estamos viendo un video del rescate de una perrita, si no me equivoco. Sí, no, Camilo, yo ni le cuento yo cuántas veces he llorado viendo estos videos el día de hoy, pero bueno, son videos que, como les insistimos, nos están llenando un perrito de esperanza. Sí, es un perrito que rescataron entre los escombros en Cali. Los bomberos de Bogotá también vi que hicieron otro rescate en otra zona de Cali. Hay otro video que también está circulando mucho de un perrito que quedó atrapado en medio de un edificio que colapsó parcialmente y están buscando mucha ayuda para poder rescatarlo. Nosotros obviamente seguiremos pues al tanto de todas estas noticias y estos milagros que sigan ocurriendo en medio de las intensas labores de búsqueda que adelantan los rescatistas y los voluntarios en las ciudades más afectadas por el terremoto. Y por supuesto, pues todo nuestro ecosistema de periodistas como Casa Editorial El Tiempo, pues nos hemos desplegado a lo largo del país para conocer precisamente la situación de estas ciudades, y tenemos precisamente un reporte de Carlos López, que es un enviado especial de nosotros a Cali. Así es, veamos a Carlos. Hola, muy buen día a todas las personas que nos siguen en esta transmisión del periódico El Tiempo. Estamos con invitados muy especiales en esta transmisión debido a que es una labor fundamental la que adelanta Magda y su perrita, su canina, en la búsqueda de personas también desaparecidas, algunas vivas y otras recientemente muertas, como nos lo explicaban ahorita fuera de cámara, y ha sido una gran ayuda las perritas que han llegado desde distintas partes del país. Nos va a contar Magda a qué se dedica, cómo se llama su perrita y hace cuánto está aquí en la ciudad de Pereira ayudando a buscar personas muertas o recientes o vivas. Bueno, hola, buen día. Yo soy Magda Zuluaga, pertenezco a Cruz Roja Seccional Valle. Por motivos personales me encontraba en Armenia y entonces estamos apoyando a Cruz Roja Quindío aquí en Pereira. Venimos con ellos, con el grupo USAR. Ella es Waika, es una pastor ganadera australiana, tiene 7 años, que pertenece igual al grupo Casaro de búsqueda con perros de la Seccional Valle. Hemos entrenado allí durante 5 años aproximadamente y estamos aquí apoyando las labores de búsqueda de personas. Entiendo, uno por lo general siempre ve a caninas antiexplosivos o también que detectan, digamos, sustancias. Sí. Pero aquí nos vemos con Waika y ella detecta a personas vivas o recientemente fallecidas. El olor humano. ¿Qué especialidad desarrollan? ¿Cómo son entrenadas este tipo de caninas? Digamos, estos caninos tienen un proceso de entrenamiento de aproximadamente 2 a 3 años para ser unos caninos operativos como tal, y todo lo hacemos con base en el olor humano y el juguete. Digamos que todo es a base de juego. Entonces siempre empezamos con eso y ya luego vamos despegando el juguete en cada entrenamiento, y siempre necesitamos contar con figurantes, que son las personas que se hacen pasar por víctimas y que siempre se esconden y nos ayudan. Entonces eso es como en lo que gira el entrenamiento. Hay un campo grande en las que las personas se esconden y ellas van con el olor y una vez encuentran a la persona que hace. Son premiadas con el juguete, entonces por eso ellas siempre están como muy motivados a buscar, porque ellos terminan siempre jugando. Esa es su motivación principal. ¿Desde qué edad empiezan a ser entrenadas? ¿Hasta qué edad pueden ser utilizadas, si se quiere, o servir a la comunidad?
de hecho pueden empezar incluso desde la mamá, uno puede empezar a hacer estimulación temprana. Los cachorros desde lo menores que sean, pues va a ser mucho más fácil porque uno empieza a desensibilizarlos de ruidos, de texturas, de poder entrar a este tipo de estructuras sin que tengan miedo, sin que tengan problema. Entonces, desde más cachorros les va mucho mejor. Sí. Como les decía, pues se tarda 2-3 años en ser un binomio, un perro operativo, y pueden trabajar más o menos hasta los 8-10 años bajo evaluación pues veterinaria que se los permita, pero a los 10 es como lo máximo que ya pueden trabajar. Nos contaba que son ustedes una dupla, siempre están juntas y así como ustedes hay varias parejas alrededor del país al servicio de la Cruz Roja. Cuéntenos un poco de esa labor que hacen ustedes. Ok, sí, pertenecemos a la especialidad CASAR dentro de la Cruz Roja y ahí dentro de cada seccional tenemos varios binomios, entonces hay binomios en Cruz Roja Antioquia, en Caldas, en Valle y la idea en Boyacá, Bogotá, la idea es apoyarnos pues a todas las seccionales que necesiten ayuda. Entiendo, pues cerramos este video con tremendas invitadas que están ayudando aquí en la ciudad de Pereira a que se encuentren con vidas a personas. Recordemos que el último reporte es que hay 37 personas desaparecidas en la ciudad, muchos heridos y cerca de 79 personas muertas. Vamos a seguir transmitiéndoles de la mano de ustedes, de la Cruz Roja, y muchas gracias por compartirnos, Magda, este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, ahí tenemos el reporte de nuestro compañero Carlos López. En un principio yo he dicho que está en Cali, pero ya está en Pereira, claro. Entonces tenemos que rectificar que está en Pereira. Bueno, ahora, ya hemos dado digamos, como un importante recorrido de lo que ha sucedido, digamos, hoy, pero también es importante hablar de otro frente que muchas veces no le ponemos cuidado, y es la salud mental. Sí, Camilo, yo creo que es fundamental que un día después, ante un evento traumático como el que todos vivimos ayer, es clave hablar de qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental un día después. Estamos abrumados de información, las redes sociales están inundadas de videos positivos como los que estábamos viendo ahorita, digamos, de rescates que nos llenan de esperanza, pero también a veces recibir tanta información hace que uno se puede abrumar. ¿Y qué sucede entonces? Está la información verdadera, pero también está la información falsa, en donde se dice que va a haber más réplicas o que puede seguir sucediendo lo mismo peor. Entonces ahí es importante precisamente las recomendaciones de expertos para que nos den una luz, para que nos guíen de cómo podemos manejar esto emocionalmente. Y por eso tenemos a Carolina Morales, ella es psicóloga y experta. Bienvenida, Carolina, a este espacio. Buenas tardes, muchas gracias. Carolina, yo creo que vamos a empezar con la pregunta que todos nos estamos haciendo y es, ¿qué nos recomienda usted para cuidar nuestra salud mental un día después de esta tragedia, de este shock que todos vivimos? ¿Qué nos recomienda usted para cuidar la salud mental? Yo creo que hay que entender que este no es un momento en el que tengamos que estar absolutamente tranquilos, digamos, es un momento de angustia, de preocupación, de tristeza, de incertidumbre. Entonces, un primer elemento es asumir que no nos podemos pedir más allá de eso. Ese creo que es un primer aspecto. Uno segundo, pues que cada quien, cada familia y cada persona vive esta situación de acuerdo con su contexto particular. Quienes tienen familiares en las zonas del terremoto, quienes han vivido directamente los efectos del terremoto. Esta además es una región bien particular porque pues ya hubo el terremoto en el eje cafetero años antes, así que muchas familias están repitiendo una experiencia que ya tuvieron, pero además venimos de otro escenario y es que está muy reciente también el terremoto en Venezuela, así que veníamos como con mucha cercanía de eventos que ponen en riesgo la vida, donde la tierra digamos, se mueve, y esto puede ayudarnos a entender por qué algunas personas, por ejemplo, están viviendo esto con aún más intensidad de la que esperaríamos. Entonces, entender que estamos en un contexto que no es tan fácil. Digamos, ¿cómo permitirnos vivir lo que está pasando, ¿no? Que a veces yo creo que lo que uno hace es como creer que eso no está pasando y creer que todo está bien. Entiendo que es por ese lado el tip, ¿sí? Perdón, Camilo, que le interrumpí. Carolina, la primera sensación, y por ejemplo le sucedió a mi señora madre, es tener miedo. Y no necesariamente el miedo está asociado a una falla estructural o a un tema físico, sino el miedo, digamos, pues que nos corre por el cuerpo cuando sucede esto.
¿Es normal que este tipo de situaciones o que uno sienta miedo cuando ocurren este tipo de eventos? Es completamente normal y es normal porque ante la situación de un temblor, de un terremoto, pues lo que se pone en riesgo es la integridad de la vida. Y el miedo es una emoción que nos sirve justamente para protegernos, es decir, aparece en situaciones donde nuestra integridad se pone en riesgo y el miedo tiene la función de protegernos, de decir, aquí está pasando algo donde a usted le puede pasar algo pues más grave. Y hay distintas maneras de enfrentar el miedo. Entonces, hay un miedo que lo lleva a usted a actuar, ¿no? Las personas que en una situación de miedo salen corriendo de la casa, cogen el teléfono, cogen los niños, sacan el perro, ¿no? Como que hay miedos que llevan a la acción, pero hay miedos que paralizan, que es el de quien se queda pasmado. El que se queda no tiene nada que decir, el que no entiende qué está pasando. Ambas formas de miedo son protectoras. Porque lo que está haciendo el cuerpo en ese momento es reaccionar de la manera como tiene para decir o enfrento la situación o trato de evitarla quedándome quieto, ¿no? Entonces, pues es absolutamente normal que exista miedo cuando la integridad se pone en peligro. Carolina, ¿qué hacer, digamos, frente a esta marea de información que estamos recibiendo todos los días? Yo cojo mi celular, abro Instagram y estoy repleta, no solamente como de videos de la situación, sino también, no sé, hay un montón de información de ayudas. Entonces uno dice, quiero ayudar en todo lado, quiero ayudar aquí, quiero ayudar allá, quiero donar, pero eso también a uno lo termina abrumando. ¿Cómo manejar como esa sensación a veces de impotencia, de uno sentir que pronto no está ayudando, quiere ayudar, pero a la vez como que esa sensación de ayudar a uno sí, como que es más grande esa sensación de ayudar que lo que uno genuinamente puede hacer? Entonces, dos preguntas. Uno, ¿qué hacer con esa sensación de quiero ayudar, pero me siento de pronto un poco, sí, no sé, como impotente? Y la segunda es, ¿qué hacer frente a esa sobreinformación que estamos teniendo ahorita? Yo creo, voy a empezar por la segunda, y es que efectivamente, pues las redes sociales hacen que haya información de primera mano y de toda naturaleza. Cosas que sabemos que son claves es, pues no verificar que la información que estemos revisando sea cierta, ¿no? También hay mucha información falsa que circula y entonces pues acudir a medios que sabemos que son serios, que no van a difundir información pues que no corresponda. Segundo, yo creo que hay que preguntarnos, claro, esta es una situación en la que están pasando muchas cosas muy difíciles, pero creo que bien viene la pregunta de ¿cuánto necesito yo acceder a información para saber qué? ¿No? Hay personas, claro, esto además genera que ves un video y luego ves 3 y 4 y ya no puedes parar, pero es bueno hacerse la pregunta de esto, ¿en qué me nutre? O sea, ¿esto en qué me sirve para adoptar alguna posición? Creo que es muy importante cuidar también la exposición, en muchos casos innecesaria, a eventos, a hechos sensibles. Y eso creo que hoy en día en las redes y en que pues, las personas muy libremente publican, hay información a contenidos muy sensibles que son innecesarios. ¿Sí? Yo no necesito, para saber que hay personas que sufrieron por el derrumbe de sus casas, yo no tengo que ver cómo le cayó el techo encima, porque ni me da más información, ni le estoy ayudando a la persona que sufrió esto, y sí me estoy agobiando más. Entonces, es recomendable, por ejemplo, en estas situaciones es difícil pedirle a las personas pues que regulen, pero que sí tratar de regular el tiempo que acceden a esta información para que no les tome la vida. Carolina, continúa. Y sobre la posibilidad de ayudas, yo creo bueno, yo creo que la respuesta de solidaridad ha sido impresionante, es decir, ha circulado tanto lo difícil de la situación, pero esta activación de redes de solidaridad y apoyo es muy importante porque eso es lo que le ha permitido, entre otras cosas, a este país sobreponerse o por lo menos seguir la vida en situaciones muy adversas. Entonces yo lo destaco como algo muy positivo, una respuesta muy positiva, y yo creo que eso pues hay que ponerlo en esa dimensión también. Y claro, hay un montón de lugares a donde se puede ayudar, pues las ayudas son muchas, ¿no? Depende de la región, de la ciudad, hay distintos tipos de ayudas. Yo creo que cosas que pueden ayudar es pues entender
quienes estamos más en la distancia, bueno, yo estoy en Bogotá, por ejemplo, pues entender que la ayuda que podemos hacer siempre es parcial, ¿no? Que Sí. podríamos querer hacer muchas cosas, pero reconocer los límites de nuestra capacidad. También puede ser útil otras formas de ayuda que no son solo material, y es si tenemos personas conocidas o cercanos, ofrecer la posibilidad de la escucha. O sea, hay formas de ayuda que sí podemos tener más directas que nos pueden ayudar a minimizar esa sensación de impotencia. Y es, además de quienes puedan brindar apoyo material o económico, quienes sí, ¿qué otras cosas sí puedo hacer más directamente? ¿A quién puedo escuchar? ¿Quién necesita que yo haga seguimiento? Eso puede ayudar también a minimizar la sensación de impotencia. Y Carolina, reconocer que es un problema complejo, ¿no? O sea, la donación ayuda, pero es un problema complejo que requiere de articulación interinstitucional, de respuesta del Estado, de los civiles, de la cooperación internacional. Es decir, podemos ayudar, pero pues no podemos resolver el problema nosotros solos. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacerte la última pregunta para cerrar este espacio contigo y quiero volver al miedo. Evidentemente yo creo que el miedo es uno de los sentimientos que más florecen cuando pasan este tipo de situaciones, y como tú lo mencionabas al principio, el miedo también es una herramienta, pero ¿qué sucede cuando ya es lo contrario y se convierte en una, no sé, en una señal de alarma? Digamos, ya cuando el miedo ya no puede ser, digamos, como esa herramienta, como tú lo mencionabas, sino en qué momentos el miedo ya puede ser una señal de alarma en la que uno tendría que buscar de pronto apoyo o ayuda profesional. Yo creo que en esto de entender los efectos emocionales de situaciones de desastre hay que tener en cuenta varias cosas, que una es la respuesta inmediata, pero en temas de salud mental la necesidad de atención va a venir más adelante. O sea, ahorita estamos en modo reacción y en ese modo reacción, ¿qué es lo clave? No solo para quienes tienen miedo, hay muchas emociones que están aquí mezcladas, ¿no? La incertidumbre, bueno, en fin. ¿Qué es clave en este momento? Identificar quiénes son las personas más afectadas y quiénes necesitan apoyo. No solamente profesional, sino en las familias. ¿Quién se ve más afectado? ¿Quién necesita más compañía? ¿Quién tiene más posibilidades de ponerse al frente de la situación? Y quien no la tiene, que necesita compañía, escucha o permitirle todavía, si no está listo para hablar, no hacerlo. Eso es un primer plano, pero luego, y cuando digo luego puede ser en unos 3 meses y en adelante, van a empezar otras manifestaciones emocionales y psicológicas que vienen cuando ya pasó la emergencia, cuando los ojos ya se van y cuando hay que resolver ya la vida cotidiana. Ahí yo creo que es donde hay que prestar mucha atención. ¿Cuáles son señales, digamos, de que eso se vuelve problemático? Pues que las personas tienen dificultades para seguir adelante con su vida, es decir, ese miedo les limita poder tomar decisiones o acciones que ahora se necesitan para enfrentar la situación. Digamos, ahí es donde habría que empezar a pensar, bueno, esto ya no requiere solo un apoyo, contención, sino tal vez una intervención profesional puede ayudar, ¿no? Cuando se vuelve una limitación para enfrentar lo que sigue en la vida cotidiana especialmente. O genera un malestar pues muy alto en que podemos identificar otras cosas, la pérdida de, por ejemplo, sentimientos de elevada incertidumbre, la pérdida de fe en la vida, como la idea de esto ya se echó a perder, o otras manifestaciones en las que el miedo se encubre, que es como la rabia profunda, el no querer ver a nadie, o el no poder estar solo, que es lo contrario. Identificar dificultades de alimentación, comer mucho, comer poco, dificultades en el sueño son muy indicativas de que esto pues está siendo problemático. Claro, bueno, pues Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Primer Plano de hoy. De verdad que muy valiosos todos esos consejos. Todos necesitamos escuchar una voz como la de Carolina en estos momentos que nos ayude como a canalizar y a entender las emociones que estamos viviendo, pero sobre todo también proteger nuestra salud mental, que en medio de todo pues es difícil siempre y cuando entendamos, como bien Carolina lo decía, pues que estamos en una situación no sé si llamarla de riesgo, sino más bien como una situación que implica que estemos sintiendo este tipo de cosas y debemos enfrentarlas y, digamos, entender que es así. Y ese es como el primer paso. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, por este espacio y por esos consejos tan valiosos. Gracias por estar acá. Con mucho gusto.
Ahora, pues ya vamos llegando al final de esta transmisión muy productiva. Hemos tenido expertos, invitados e invitadas muy importantes, digamos, para que nos den un panorama de toda esta situación que está sucediendo, ¿no? Desde cifras, expertos en temas de sismos, hasta psicólogos, para que nos expliquen cómo manejar toda esta situación. Ahora, pero todavía nos falta una entrevista. ¿De quién se trata? Bueno, pues Camilo, nosotros nos vamos despidiendo a esta hora, a las 6:27 de la tarde. Los queremos dejar para cerrar esta transmisión en las que, como bien lo decía Camilo, pues les hicimos un recorrido que creo que lo más importante, Camilo, de hoy fue haber logrado un contacto con el Chocó, que eso es lo que más nos está costando trabajo en este momento, y logramos tener un contacto con un líder de allá que nos dio como ese panorama de lo que realmente está ocurriendo en el departamento. Les hicimos como un repaso de todas las cifras. Si usted se quiere devolver, quiere compartir esta transmisión, hágalo por supuesto con sus seres queridos. Y bueno, nosotros los queremos dejar finalmente con una entrevista y con nuestro compañero que está en este momento, Juan David Cuevas. En este momento él está con el vicepresidente de Asuntos Públicos de Avianca, Felipe Andrés Gómez, y ellos están en medio ahorita de una correría, de una campaña que tienen para poder movilizar las ayudas a quienes más lo necesitan. Juan David, adelante entonces. Muy buenas tardes. La solidaridad despega hacia los lugares donde más nos necesitan en este momento aquí en Colombia. Nos encontramos desde este punto de acopio, es en la zona de carga de Avianca, justamente donde por la iniciativa Colombia Un Solo Corazón, liderada por la primera dama en articulación con la Presidencia de la República y Avianca, justamente ya están en marcha todas estas ayudas con un objetivo completamente claro. Una de las capacidades para que esta ayuda humanitaria llegue a esos territorios más apartados y vulnerables del país que sufrieron este terrible terremoto que ocurrió aquí en Colombia. Justamente los bogotanos y las diferentes personas que han dado sus donaciones, que han apoyado con temas de primera necesidad, medicamentos, agua, también herramientas para rescatar y para apoyar todos estos lugares que están bastante complicados por este terremoto. Justamente estamos demostrando que no hay distancia cuando la prioridad son las comunidades. Soy Felipe Andrés Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos de Avianca. Una vez ocurrió el terremoto el día de ayer, nos pusimos en contacto con el gobierno nacional y con los aliados sociales de Avianca, y lo que estamos logrando hoy, gracias a ese trabajo en conjunto, es preparar un vuelo carguero de Avianca Cargo con 60 toneladas de ayuda humanitaria que hemos logrado organizar junto al gobierno nacional, el despacho de la primera dama, el Ministerio del Interior, el Ejército, que va a ser volado esta noche a la ciudad de Cali para ser distribuido en Pereira y en otras zonas afectadas por el terremoto. Esta carga contiene básicamente temas y elementos de aseo personal, de cuidado personal, alimentos no perecederos. Son cosas que la gente en este momento, que perdió su hogar, que perdieron muchos de sus pertenencias, necesitan para su cuidado básico. Ha sido un trabajo muy unido con el gobierno nacional y con el despacho de la primera dama. Ellos tenían ya disponibles esta carga, necesitaban movilizarla a la zona de la tragedia, y pues Avianca, que es colombiana, hasta nuestra casa tenemos los aviones, tenemos el personal técnico que sabe cómo hacer esto. Entonces nos juntamos y lo que hemos hecho es poder acopiar la carga que estaba disponible y que es necesaria en la zona del desastre, poderla organizar, montarla en un avión de Avianca Cargo esta noche y de esa manera volarla rápidamente a la zona del desastre y ponerla a disposición de las víctimas de este terremoto. Este despliegue se hace en conjunto con el gobierno nacional y las autoridades locales. Cuando llegue la carga a la ciudad de Cali, ahí lo va a tomar el gobierno nacional y también todas las autoridades locales para ser distribuido en los lugares en donde están las víctimas del terremoto. Acá lo que hace el gobierno nacional es definir a qué lugares se entrega cada una de estas cajas, de estos kits que estamos transportando, porque ellos son los que saben dónde están las personas que más lo necesitan. Nosotros lo que estamos tratando es de coordinar con ellos la movilización lo más rápido posible de esta carga para que esté en las manos de las víctimas inmediatamente. El mensaje principal es que Avianca, que el gobierno nacional, que nuestros aliados sociales están con ustedes. Estamos trabajando de la mano, juntos, para buscar la mejor manera de atender las necesidades que tienen en este momento. Sabemos que es un momento muy difícil. Colombia es nuestra casa, es la casa de Avianca, y en este momento estamos muy cerca de ustedes para tratar de ayudar.
Listo, recibimos a Juan David, gracias por el reporte desde Avianca y todo el trabajo que están realizando en la aerolínea. Ahora yo quiero terminar con 2 temas para no extendernos más de lo que ya pues prometimos en esta transmisión, y son 2. La primera, al principio de esta transmisión mencionamos de las ayudas, ¿no? Y de las ayudas internacionales. Esta tarde el presidente de El Salvador, Yamit Bukele, anunció que Colombia había rechazado la ayuda. Por ejemplo, lo tenemos en pantalla, Nayib Bukele anunció que el gobierno colombiano que había cancelado la solicitud de ayuda humanitaria que ellos habían ofrecido desde El Salvador, pero que sí le recibían pues lo que es el tema de ayudas en temas de alimentos, y que por supuesto enviaron 100 toneladas. Pero entonces aquí hay un dato interesante, y es preguntarse ahora por qué el gobierno de Colombia se niega a la ayuda humanitaria. Digamos que no lo necesita, ¿sí? Y esa es la razón, porque Colombia cuenta con un robusto equipo de rescatistas. Hay 23 equipos de rescatistas. Estamos hablando que el país tiene más o menos unas 1.000 personas. De esas 1.000 personas, más o menos el 16-17% son mujeres. Entonces, tenemos un equipo que es robusto y que puede atender ante estas situaciones, que por supuesto, pues no está mal que los otros países nos ofrezcan ayudas, que bienvenido sea, claro. Pero es importante también, digamos, mencionar las capacidades que nosotros tenemos como país. Perfecto, Camilo. Yo creo que esa era una pregunta que muchos nos estábamos haciendo luego de ver el mensaje del presidente de El Salvador, más aún cuando ocurrió la tragedia en Venezuela y ese doble terremoto. El Salvador fue uno de los países que más mandó ayuda, incluso lideraron los rescates, especialmente en La Guaira, y vemos que en Colombia la situación es diferente, porque aquí, como usted lo explica, pues tenemos un grupo robusto de rescatistas que lo están dando absolutamente todo ahorita para poder encontrar sobrevivientes. Ahora las ayudas. Ustedes se pueden estar preguntando a dónde enviar ayudas, se puede hacer alimentos, se puede hacer dinero. Entonces yo sé que usted ha estado muy juiciosa en las redes sociales del periódico, en donde ha enviado toda esta información, y es importante que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia activó un corredor humanitario para enviar todo este tipo de ayudas. Está en Buenaventura, está en Ismina, está en Manizales, está en Pereira, está en Armenia, está en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en diferentes ciudades, y ustedes pueden encontrar esta información en eltiempo.com y por supuesto en las redes sociales, para que vayan y apoyen a todos los colombianos que hoy nos necesitan. Así es, Camilo, Colombia nos necesita más unidos que nunca, y donar, pues por supuesto que es una muy buena forma de hacerlo, de ayudar y aportar algo en medio de esta situación tan difícil que está viviendo nuestro país. Yo me despido entonces a esta hora, a las 6:34 de la tarde. Camilo, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para mí fue un gusto y un placer estar aquí con ustedes. No en las situaciones en las que quisiéramos reportar, no los hechos que quisiéramos informar, porque estamos viviendo pues una tragedia lamentable, pero bueno, aquí en El Tiempo estamos 24/7 trabajando para llevarles a ustedes el minuto a minuto y todas las actualizaciones de esta emergencia nacional. Gracias, Aura, y a todos ustedes, para que sigan conectados con eltiempo.com. Mañana esperen una edición impresa con todos estos detalles que hablamos y más información. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Así es. Chao a todos.